siglo XXI. Entre 2004 y 2008, una banda policial con respaldo del gobierno de Guatemala secuestró, torturó y asesinó a campesinos, delincuentes prófugos y narcotraficantes que cumplían condena en cárceles del Estado. La investigación judicial halló evidencia que el Ministerio de Gobernación y la Policía de Guatemala, durante la presidencia de Óscar Berger Perdomo, ejecutaron un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos y de limpieza social para obtener beneficios políticos, deshacerse de colectivos molestos al poder económico permanente y controlar además negocios ilícitos. El asesinato de campesinos fue usado como argumento para desalentar reclamos sobre las condiciones laborales en el campo. La matanza de prófugos de la justicia sirvió para disuadir futuras evasiones, y la ejecución extrajudicial sistemática de delincuentes fue un verdadero plan de limpieza social. Como beneficio adicional, los parapoliciales pasaron a controlar una verdadera industria del delito y el crimen organizado. El funcionamiento de la banda quedó en evidencia con los procesos penales de Nueva Linda e Infiernito. Pero fue en el caso Pavón donde la impunidad apareció en toda su magnitud. Solamente un trabajo conjunto entre justicia local, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, más el aporte de organizaciones internacionales y la colaboración de tribunales europeos, pudo enfrentar al poder político y policial que utilizó toda su influencia para evitar una condena a los culpables. El caso Pavón confirmó que es posible luchar contra los abusos del Estado, que la colaboración internacional entre jurisdicciones es necesaria para acorralar a los que buscan impunidad y que con tribunales independientes, finalmente, el crimen paga. Esta es la historia. Guatemala, ubicada al norte del Istmo Centroamericano, es un país bello y plagado de contrastes. Existen 23 idiomas, la mayoría de ellos hablados por el pueblo maya, que ha marcado para siempre con su tradición ancestral a una sociedad que busca vivir con las reglas de la democracia en el siglo XXI. 14 millones de guatemaltecos desean que las instituciones funcionen y que las asimetrías económicas y culturales terminen después de 5 siglos de desigualdad. Guatemala impacta por su cultura ancestral y por sus ansias de vivir sin impunidad, hambre y miseria. Ansias que se profundizaron luego de una guerra civil que duró 36 años. En Guatemala, el 51% de la población vive en condiciones de pobreza, el 48% de la niñez padece desnutrición y el 2% de las familias más poderosas ocupan el 57% de la tierra cultivable. Con tanto poder económico, la justicia en Guatemala fue siempre un apéndice de los representantes de las clases más acomodadas. Solo eventualmente purgaba en los niveles más bajos de un aparato represivo que se manejaba con impunidad,
cierta apariencia de respeto por los derechos humanos e individuales. Una práctica que exculpaba a los poderosos y condenaba a los indefensos. En Guatemala, por cada 100.000 guatemaltecos hay 38 asesinatos y el 97% de los crímenes quedan impunes. Ya hay el uso de la violencia política a nivel de ejecución extrajudicial, de secuestro, de tortura, crímenes de lesa humanidad, etcétera, aún de genocidio, se va a empezar a ver como algo natural desde las estructuras del poder. Guatemala ha sido escenario de escuadrones de la muerte, ejecuciones extrajudiciales y abuso de autoridad. Rémoras de una guerra civil que han logrado conservar un espacio de poder real en paralelo al poder formal. Había como una sensación de que el sistema de justicia no era el mecanismo adecuado para enfrentar este tipo de conflictividad y como que se justificara lo injustificable desde el Estado de Derecho, y es que frente a presuntos delitos cometidos se actuara por las vías de la violencia y de la fuerza y no por las vías de la legalidad. El país ha vivido décadas de impunidad, una herencia tenebrosa que impacta en la calidad de la democracia. En ciertos sectores sociales todavía se cree que es posible hacer justicia al margen de la ley. La impunidad del pasado es la que está determinando la impunidad del presente. Por eso que nosotros decimos que no puede haber, digamos, paz, reconciliación, etc., sin justicia y sin garantía de no repetición. El 14 de enero de 2004, Óscar Berger Perdomo asumió como presidente de Guatemala por un periodo de 4 años. Apoyado por la cúpula empresarial guatemalteca, Berger impulsó un programa de seguridad que escondía un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos y limpieza social. Este plan fue ejecutado a sangre fría. Tuvieron que apelar, gobierno de Berger, a cuadros civiles que les hiciera el trabajo sucio. Berger nombró a Carlos Roberto Bielman Montes como comisionado presidencial para la transparencia y contra la corrupción, y algunos meses después, ministro de Gobernación. Bielman era claramente el fuerte representante del sector empresarial, expresidente de la Cámara de la Industria de Guatemala y su máximo responsable de seguridad. La familia Bielman es conocida por su apoyo a todas las dictaduras militares que asolaron Guatemala en el siglo XX y por su relación política con el Movimiento de Liberación Nacional, que se convirtió en un referente de la región por sus escuadrones de la muerte y sus ejecuciones extrajudiciales. El 22 de julio de 2004, Bielman asumió efectivamente el Ministerio de Gobernación, un puesto clave para ejecutar un plan que no pensaba detenerse en consideraciones sobre derechos humanos. Ese mismo día, nombró como director de la Policía Nacional Civil a Erwin Johan Sperisen Vernon, que ejecutaría en el terreno todas sus decisiones ilegales. Sperisen siempre fue apoyado por el poder económico de Guatemala, aun cuando ya era imposible ocultar su responsabilidad penal en ciertos crímenes a sangre fría. La estadística oficial es contundente sobre los índices de ejecuciones extrajudiciales cometidas durante la gestión del presidente Berger y sus altos funcionarios Bielman y Sperisen. La matemática continúa siendo una ciencia exacta, no corroída por la impunidad. En agosto de 2006, Erwin Sperisen designó a Javier Estanislao Figueroa Díaz como subdirector general de la Policía Nacional Civil. Figueroa Díaz era ginecólogo y desconocía el funcionamiento de esta fuerza de seguridad. Sin embargo, Sperisen necesitaba a su amigo en la estructura represiva y el ministro Bielman no tuvo dudas. Modificó la ley interna de la Policía de Guatemala para permitir que Figueroa Díaz asumiera su cargo.
Un cargo que sería fundamental para diseñar y llevar a cabo la matanza de campesinos, prófugos y delincuentes, sobre todo narcotraficantes recluidos en las cárceles del Estado. Las piezas del aparato represivo ilegal empiezan a encajar. Ya estaban funcionando Bielman, Sperisen y Figueroa Díaz. Los tres funcionarios son adoctrinados por Víctor Rivera Azuaje, un experto en seguridad nacido en Venezuela. Rivera, antes de su nombramiento como asesor del Ministerio de Gobernación, había montado un mecanismo ilícito de represión y muerte al servicio exclusivo de las principales familias de la oligarquía de Guatemala. Bajo el asesoramiento de Rivera Azuaje y las decisiones políticas de Bielman, ejecutadas por Sperisen y Figueroa Díaz a través de la Policía Nacional Civil, la sociedad de Guatemala se transformó en un blanco móvil, incapaz de enfrentar las operaciones de terrorismo de Estado y la limpieza social que se ordenó durante la presidencia de Óscar Berger. Caso Nueva Linda. El 30 de agosto de 2004, pocos días después del nombramiento de Erwin Sperisen, un pelotón de la Policía Nacional Civil desalojó a un grupo de campesinos que exigían la aparición con vida de un dirigente secuestrado y mejores condiciones de trabajo. Fue en la finca Nueva Linda, una plantación donde se trabajaba en jornadas extenuantes, y el ministro Bielman, acompañado de Sperisen, se hizo cargo de toda la responsabilidad. Fue una masacre. Como se lo hice ver en su momento a los medios de comunicación y a cualquier persona que habló con nosotros, soy el responsable de cualquier situación que se haya dado en este operativo. Con la excusa del desalojo de la finca Nueva Linda, el aparato represivo del gobierno de Berger asesinó a un grupo de campesinos. Es así como se aprovechan de ese desalojo para matar o ejecutar a 4 campesinos o a varios de esos campesinos que estaban, y lo justifican como un enfrentamiento entre los campesinos con la Policía Nacional Civil. Yo diría que en realidad en Guatemala hay grupos indeseables para el poder político y para el poder económico. Y en esos grupos están, por ejemplo, los campesinos y los indígenas que exigen tierra y entonces son ejecutados. El problema es que no es un país que tome en cuenta a la mayoría de la población indígena. Entonces es un país de exclusión. Ese es el punto, es un país de racismo, de exclusión, de discriminación. El caso Nueva Linda no fue una excepción. Por el contrario, se trató del inicio sistemático de ejecuciones extrajudiciales diseñadas por Rivera Azuaje, ordenado por Bielman y ejecutado por Sperisen. Caso El Infiernito. En octubre de 2005, 19 reos se fugaron de la cárcel de máxima seguridad, anexo a la Granja Penal Canadá, conocido como El Infiernito. Frente a la fuga masiva, el Ministerio de Gobernación ordenó el denominado Plan Gavilán, un despliegue de equipos especiales para capturar a los delincuentes que habían escapado de la unidad carcelaria. Esa era la decisión pública y oficial. En secreto, la orden fue distinta, clara y precisa. Debían morir todos los presos fugados y demostrar que el ministro Bielman era duro y no tenía límites.
El 2 de noviembre de 2005, agentes del Grupo 3 del Plan Gavilán iniciaron la búsqueda del prófugo Erwin Santa Cruz por orden del ministro Bielman. Horas más tarde, en la madrugada del 3 de noviembre, Santa Cruz fue apresado y entregado a Víctor Rivera. El ministro ordenó descubrir cómo se había organizado la fuga del penal para encontrar a sus responsables. En un auto policial, sin abogado defensor y mientras era torturado, Santa Cruz respondió las preguntas de los oficiales de la Dirección de Investigación Criminal. ¿Y en dónde estuvieron trabajando entonces? Que nosotros trabajábamos toda la noche adentro, en nuestro sector. Y me imagino que llegarían a... ¿Fueron ustedes los que estuvieron haciendo ruido toda la noche? No, que estuvieron golpeando planchas. Digamos que nosotros solo trabajamos hasta las 10. ¿Y cuándo empezaron a hacer el túnel vos? Desde como en febrero. Cuando Santa Cruz terminó de contestar el interrogatorio, fue asesinado a sangre fría. La policía, para cubrir su responsabilidad penal, aseguró a los medios que Santa Cruz había muerto en un nuevo intento de fuga. A principios de diciembre de 2005, en el marco del Plan Gavilán, otra brigada del ministro Bielman capturó a los prófugos Julio Blanco y José Maldonado, que también habían fugado de El Infiernito. Blanco y Maldonado cayeron en una cueva de un riacho de la zona. En ese mismo lugar fueron interrogados y ejecutados en un operativo al mando del chacal Víctor Rivera. Ellos aprovechan el plan Gavilán para llegar a los reos que se encontraban prófugos. Una vez que se producía la recaptura de esos prófugos, inmediatamente ejecutaban el plan B, el plan paralelo, el cual era no entregar esos prófugos a las autoridades penitenciarias, sino por el contrario, ejecutarlos extrajudicialmente. La organización ilegal conducida por el ministro Bielman e integrada por Rivera, Sperisen y Figueroa no solo ejecutaba delincuentes y campesinos, también sacaba tajadas de muchos negocios ilegales que se hacían en la cárcel de Pavón. Esta unidad de reclusión estaba manejada por narcotraficantes y secuestradores que operaban desde el penal negocios millonarios. Bielman y sus cómplices decidieron avanzar sobre la cárcel Pavón para profundizar su plan de limpieza social y, de paso, quedarse con el botín de los delincuentes. Con esta intención, ejecutaron una matanza que terminó de exhibir la impunidad que había durante la presidencia de Berger. El ministro de Gobierno fue a Pavón para deshacerse sin vueltas de los principales reos y limpiarlos de una industria delictiva que facturaba millones. Ocurrió el 25 de septiembre de 2006, una fecha que jamás será olvidada en Guatemala. Caso Pavón. El caso Pavón es uno más de los muchos casos de crímenes de Estado de Guatemala que fue planeado por una estructura criminal desde el Ministerio de Gobernación, desde donde se ordenó en la más alta jerarquía ejecutar a 7 personas en una cárcel. No importa su condición social, si eran condenados o inocentes, de lo que se trata es que una estructura del Estado, desde la jerarquía del Estado, ordenó ejecutar a 7 ciudadanos. Y esto es terrorismo de Estado y no se puede admitir en un Estado de Derecho. El caso Pavón es un caso emblemático en Guatemala porque se trata de la ejecución de personas que estaban en absoluta vulnerabilidad, personas que estaban privadas de libertad y en la que los perpetradores pertenecían a fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo altas autoridades. Por ejemplo, en el caso de Pavón fue asunto de drogas. O sea, ahí no hay pierde. Había que eliminar a algunos.
Y era una vendetta. Pues digo, trabajan como mafia. La Granja Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, a 17 kilómetros de la ciudad de Guatemala, fue creada como un proyecto de rehabilitación y reinserción social. Estaba diseñada en base a la práctica de labores agrícolas e industriales dentro de la unidad carcelaria. Los delincuentes no estaban bajo estrictas condiciones de seguridad y las autoridades de la cárcel no debían cometer acciones represivas ilegales frente a la conducta de los detenidos. El modelo Pavón fue un fracaso. Los delincuentes tomaron el control de la cárcel y transformaron su lugar de rehabilitación en una guarida para promover robos de autos, secuestros extorsivos, asesinatos, tráfico de drogas y compraventa de artículos robados. Los presos tenían el manejo del penal y las autoridades de Guatemala solo controlaban el ingreso y egreso de la Granja Pavón. En esta cárcel no había ley. Todo estaba en manos del Comité de Orden y Disciplina, el COD, como le llamaban usualmente, y que funcionaba como una estructura administrativa manejada por delincuentes de máxima peligrosidad sin que el Estado lo impida. Semanas antes de la masacre de Pavón, el ministro Bielman decidió tomar el control de la granja de rehabilitación y sacárselo a los delincuentes. Envió al director de presidios, Alejandro Yamatei, con el argumento de negociar un acuerdo entre la organización parapolicial y el Comité de Orden y Disciplina del Penal, que representaba los intereses de los detenidos. Pero la masacre ya estaba decidida. Naturalmente, no hubo acuerdo, ni había interés en que lo hubiera. Bielman y sus lugartenientes pedían demasiado. Los reos se negaban a ceder ante las pretensiones de las autoridades y se enfrentaban a las consecuencias que pudiera desatar el poderoso ministro de Gobernación. Ahí se puso en marcha el plan que había sido pensado desde hace tiempo y con él la suerte de decenas de reos que hasta entonces habían actuado con impunidad en el delito. Comenzaba a forjarse otra impunidad, esta vez al amparo del poder político y con la venia de la oligarquía local. No se trataba de aplicar la ley, restablecer el orden y terminar con los delitos. Bielman, Rivera, Sperisen y Figueroa respondían, y eran ellos mismos parte de un poder paralelo más fuerte que el propio poder formal. Ese poder real, en el marco de un proceso democrático, tenía que cumplir el objetivo de usar mano dura para limpiar delincuentes, acabar con las reivindicaciones de los pueblos originarios sobre sus tierras, mantener el control social y controlar los negocios fuera de la naturaleza que fueran. Todo esto con el argumento de acabar con la violencia. Durante semanas prepararon el asalto, reunieron información de inteligencia, hicieron la lista de los presos poderosos de Pavón y diseñaron un plan de asalto. La lista negra tenía 25 nombres. 25 delincuentes debían morir. Serían ejecuciones extrajudiciales, a sangre fría. En la madrugada del 25 de septiembre de 2006, la policía y el ejército de Guatemala irrumpieron en la cárcel de Pavón. A los medios de comunicación les informaron que se trataba de una redada para terminar con los delitos cometidos por una banda de presos que operaban fuera del control de las autoridades. El ministro de Gobierno, acompañado por los jefes de la Policía Nacional Civil, ingresaba a Pavón para restablecer la ley y el orden. Yamatei, Rivera, Sperisen y Figueroa aparecían como héroes nacionales capaces de enfrentar a narcotraficantes y asesinos para defender la democracia en Guatemala. El 25 de septiembre del 2006, Guatemala
amaneció con una noticia: la toma del penal Pavón por parte de las autoridades comandadas por el ministro de Gobernación y los más altos jefes del sistema penitenciario. El 25 de septiembre de 2006 hubo una cacería en Pavón. Fue diseñada por el asesor presidencial Rivera, ordenada por el ministro Bielman y ejecutada por los jefes policiales Sperisen y Figueroa. 7 presos cayeron en las ejecuciones extrajudiciales. Otros 17 se salvaron por milagro. Porque el caso Pavón, pues todos sabemos aquí, fue retomar el control de la cárcel de Pavón. Pero para retomar ese control, la autoridad se excede, va fuera de todo lo que prescribe la ley, va más allá, siendo la autoridad más alta en el tema de seguridad. Así que esto es un caso de alto impacto porque nos demuestra cómo la autoridad, si no respeta la ley, puede convertirse en un ejemplo que podría llevarnos más allá de la anarquía todavía en Guatemala. Cuando el gobierno de Berger terminó su mandato, un nuevo escenario político en Guatemala permitió investigar los hechos de corrupción cometidos por Bielman y su banda de funcionarios delincuentes. La masacre de Pavón se convirtió en un caso trascendente para la Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Quienes ejecutaron los hechos en la cárcel de Pavón actuaron bajo un plan de una forma coordinada, con una jerarquía, con división de funciones. Estaba claro quiénes eran los autores, iban a ser los autores materiales, quienes luego iban a encubrir el hecho, quienes iban a evitar que este hecho pudiera ser fácilmente esclarecido. Es decir, había todo un plan preestablecido con una clara división de funciones y con coordinación entre todas las personas que participaron antes, durante y después de los actos ocurridos en Pavón. Era un secreto a voces realmente lo que se venía diciendo de que eran las fuerzas de seguridad los que estaban actuando al margen de la ley con un grupo paralelo establecido para, según ellos, luchar en contra de los delincuentes, pero lo que estaban haciendo era convertirse ellos mismos como autoridad en delincuentes también. Con respaldo político e institucional, el poder que protegía a Bielman y sus socios no tuvo otra alternativa que retroceder. Se abría un tiempo para la acción de la justicia y la aplicación de la ley. La Fiscalía General y la CICIG trabajaron juntos, enfrentaron amenazas y presiones y pudieron reconstruir la matanza de los 7 presos en la cárcel de Pavón.
Lo que sucede en la cárcel de Pavón, retomar el control de la cárcel Pavón, se puede llamar que es legal, porque era una obligación del Estado retomar el control sobre la cárcel Pavón, que desde hace años no lo tenía. Lo que es ilegal es el aprovechar ese plan legal para ingresar con escuadrones de la muerte y ejecutar a 7 reos que estaban identificados en una lista de 25. En esta primera fotografía podemos observar dentro del círculo amarillo al reo Luis Alfonso Cepeda González, quien en ese momento claramente se ve que él no se está oponiendo a las autoridades, más bien ya las autoridades se están acercando a él corriendo junto con otros reos que ya se encuentran desnudos y que también están dando cera oposición al ingreso de las autoridades. En esta segunda fotografía, dentro del círculo amarillo, se logra identificar otra vez a Luis Alfonso Cepeda González, que ya es plenamente identificado por las autoridades. En esta fotografía número 3, podemos ver dentro del círculo amarillo a Cepeda ya totalmente sometido en el suelo, empezando a desnudarse, y vemos cómo cerca de él está un miembro del Estado que pertenece al aparato clandestino de seguridad que tiene total vigilancia sobre él. En la fotografía número 4 podemos ver dentro del círculo amarillo a Cepeda rodeado por varios reos que ya están igual que él, totalmente sometidos y desnudos, y tenemos a uno con la cara tapada que fue el que se encargó de asesinar a Cepeda. En la fotografía número 5 podemos ver a Luis Alfonso Cepeda González ya asesinado por el aparato clandestino de seguridad liderado por Carlos Bielma. Esta primera fotografía, que es de archivo periodístico, es muy importante porque tiene a la persona que está en círculo rojo, es Jorge Eduardo Batres Pinto. Podemos ver que en esta él tenía otras características físicas diferentes al momento del ingreso del Pavón, que se logran demostrar en esta segunda fotografía, donde se puede ver que ya él aquí tenía otras características físicas. Eso es importante porque en el momento en que la policía ingresa a Pavón, él no logra ser identificado y él es sacado junto con otros reclusos a la cárcel de Pavoncito. Lo sacan de Pavoncito y lo traen a Pavón de nuevo, lo llevan a su casa y ahí es ejecutado. La versión oficial fue que durante 45 minutos se estuvieron oponiendo al ingreso de la policía. Pero esta fotografía es importante porque tenemos el rifle, pero lo curioso es que cuando se le hace la inspección a esa arma, no tenía martillo de percusión. Aquí tenemos el caso de Mario Misael Castillo, quien era seguridad de Jorge Eduardo Batres Pinto. Él se encuentra dentro de la fila de los reos que tienen detenidos por miembros de este grupo clandestino de seguridad plenamente identificado en la causa. En la siguiente fotografía ya tenemos asesinado al custodio de Jorge Batres, y las características especiales de esta fotografía son que él tenía 3 impactos de bala en el pecho y su ropa no tenía ni una sola perforación. En esta fotografía tenemos a Carlos René Barrientos Vázquez, quien era el encargado del área financiera del COD. Aquí lo tenemos ya asesinado, pero contamos con 5 testimonios de personas que lo ubican dentro de la plaza de fútbol y es sacado de ese grupo por órdenes de Carlos Bielman y Alejandro Yamatei para ser asesinado. En esta fotografía, que es tomada por el Ministerio Público cuando ellos ya ingresaron, tenemos la mano de Eric Estuardo Mayorga Guerra, que tiene una granada sin detonar, que es el justificante que dio el Estado
para decir de que los reos se defendieron con explosivos y armas. Nosotros contamos con la fotografía virgen dada por un informante en la que se logra demostrar no tenía granada al momento de ser ejecutado. Las fuerzas paralelas del Ministerio de Gobernación continuaron la masacre cumpliendo con su lista negra. Así, antes de terminar el día, también fueron ejecutados otros reos. Al terminar las ejecuciones extrajudiciales, los principales funcionarios implicados en la matanza se reunieron para hacer el balance de su faena mortal. Esta fotografía es sumamente importante dentro del proceso penal, por dos motivos. Número uno, muestra a los 3 miembros principales encargados de la seguridad de la ciudadanía y del Estado de Guatemala. Y a su vez muestra a los 3 principales miembros del Cuerpo Clandestino de Seguridad, que son Carlos Bielman, ministro de Seguridad, Erwin Sperensen, director de la Policía Nacional Civil, y Javier Figueroa, subdirector de la Policía Nacional Civil. Esta fotografía es clave porque la tomaron minutos después de los asesinatos. El fiscal Ulate y el cuerpo de investigadores de la CICIG reconstruyó las 7 ejecuciones extrajudiciales y permitió avanzar en un proceso penal inédito para la historia de Guatemala. Este trabajo profesional logró que testigos de la masacre de Pavón aceptaran declarar en los tribunales para confirmar la responsabilidad de Bielman, Rivera, Sperensen y Figueroa. Carlos Benfeld estaba preso en Pavón y su nombre aparecía en la lista negra redactada por el ministro de Gobernación. Salvó su vida por casualidad y ahora es un testigo clave en los testimonios sobre la responsabilidad de Bielman y sus socios en las ejecuciones extrajudiciales cometidas en la madrugada del 25 de septiembre de 2006. Nosotros lo supimos 15 días antes de que se hiciera la toma de Pavón. Y recibí una llamada de un amigo, voy a omitir su nombre. Amigo, me dijo, te cuento y quiero que estés preparado. En unos 15 días vamos con la toma de Pavón y van a haber muchos muertos. Se va a entrar, a lo que se le ponga enfrente se le va a disparar. Entonces, si vos ves el movimiento, subí a la plazuela, porque ahí es en donde vamos a agrupar a todo el junto, a todas las personas. Hubo mucho dinero de por medio para que Yamatei pudiera proceder y entraran con ese sigilio y esa operación tan preparada para poder ir a buscar de reo en reo a la persona que iban a matar. Después de un procedimiento larguísimo de la toma de Pavón a las 4 de la mañana, quitaron la luz, hicieron un montón de cosas, no reunieron a todos. A todos ahí estaba Batres, ahí estaba Barrientos, ahí estaban todos los muertos. Estábamos en la plazuela. Entró el señor ministro de Gobernación y se paró enfrente de la iglesia. Se paró a la par de él, a su mano derecha. Se paró Figueroa. A la mano derecha de Figueroa se paró Yamatei, que iba con una chumpa azul, con el símbolo del sistema penitenciario del lado izquierdo. Se pararon los 2 coroneles que iban al comando de las fuerzas de seguridad de los militares y empezaron a pasar de uno en uno los reos. Teníamos que subir las gradas hacia la iglesia y ellos estaban viendo quiénes iban pasando. Todos ellos. Y se quedaban viendo y lo registraban a uno, todo, y le ponían a uno esposas. Los hicieron caminar hacia abajo de Pavón, a la salida como para ir a Pavoncito. Ahí habían 2 paneles blancas. Dentro de las paneles habían Policía Nacional Civil, con computadoras. O sea, era un centro de mando, reconociendo a la persona por si les había dado un nombre falso. En mi caso, cuando yo llegué, y por eso le asevero que había una lista, cuando yo le dije mi nombre es tal y tal,
que es Carlos Benfeld, vino él y agarró el cartapacio y se le quedó viendo al policía que estaba a la par. Cuando volteó al lado, hoja, le dijo, mira, es él, ¿verdad? Sí. Señor, me dijo, usted se pasa para qué lado. ¿Y por qué? Le dije yo. Es que a usted los van a trasladar hacia otro lugar. Mire, aquí está, me dijo. Y me enseñó mi foto. Y había una lista como de 25 nombres, en los que estaba Cepeda, Barrientos, y el mío venía en 6º lugar. Entonces yo lo vi y me pasaron al lado de un muchacho que nosotros le decíamos, que no me recuerdo el nombre realmente, le decíamos El Morado. Y todos sabíamos que era secuestrador. Me pararon a la par de él y le digo, ¿vos qué estás haciendo aquí? Le dijo, es que aquí me pararon esos policías también. Ya te diste cuenta que está pasando mucha gente para abajo y solo nosotros nos estamos quedando. Le dije, mira, nos van a matar. ¿Cómo vas a creer? Nos van a matar. Mi nombre venía en una lista, le dije. Sí, el mío también, me dijo, y hasta las fotos tienen en los cartapacios. Entonces, por eso le puedo yo asegurar que todo lo que hicieron era ya con hecho premeditado. Y todos sabían lo que iba a pasar y quiénes se iban a morir. Pedí permiso para ir a orinar, me quitaron los tip wraps y le di vuelta a la chumpa. Era azul por un lado y gris por el otro lado. Entonces le dije, mira, en el momento que puedas nos metemos en la cola y nos vamos. Y como a las 20-25 minutos se oyeron los estallidos de una ametralladora de cohetillos. Pero muy en el fondo se oían las detonaciones sordas de un disparo de un arma de fuego. No es lo mismo el sonido de un cohetillo que el disparo de un arma de fuego. Y se oían las detonaciones, ¡pum! ¡pum! Entrelargadas. Entonces cuando El Morado oyó eso me dijo, sí, pues allá están matando gente ahorita. Pasaron unos 10 minutos de que hicimos ese comentario, llegó un tipo vestido de verde. Vine yo y le expliqué, mire, le dije, los 2 policías que están allá nos vieron en un cartapacio y nos pasaron para acá. Vengan para acá, les dijo. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué hace esta gente de este lado? Es que mire, le dijo, aquí están en esta lista y nos dieron la orden. No se metan a mierdas que ustedes no saben ni qué está pasando ahí arriba. Ustedes 2 se meten en esa fila y se van a Pavoncito sin voltear a ver. No hablen con nadie, ni pregunten nada. Se meten y se van. Por él es que El Morado y yo estamos vivos. Por él es que El Morado y yo estamos vivos. Estamos vivos, estamos vivos, estamos vivos. La prueba reunida por la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía General provocó una estampida entre los implicados de la masacre de Pavón. Fielman, Sperisen y Figueroa se escaparon de Guatemala y se escondieron en Europa. Creían en su propia impunidad. Pensaban que eran intocables. Fielman se ocultó en España, Sperisen en Suiza y Figueroa en Austria. Los implicados en los asesinatos decidieron fugarse porque pensaban que en Europa podrían esquivar la justicia de Guatemala. Fielman y Sperisen pretendieron aprovecharse de su nacionalidad europea, mientras que Figueroa pidió asilo en Austria. Fielman se escondía en un lujoso edificio de Madrid y usaba sus contactos en Guatemala para evitar que la justicia lo alcance. El exministro de Gobierno tenía una vida plácida y silenciosa. Caminaba por el Parque del Retiro, emplazado frente a su piso de millares de euros, y exhibía su impunidad recorriendo las calles más elegantes de Madrid. En la capital española, Fielman se sentía protegido y no tuvo escrúpulos en concretar un reportaje con la televisión de Guatemala, donde juraba que era inocente.
Son las 9:32 en la capital de Guatemala, donde continuamos transmitiendo para todos ustedes. Y en este momento hacemos un espacio para presentarles la entrevista con el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, quien actualmente vive en España y que es reclamado por la justicia guatemalteca por los sucesos ocurridos en la intervención de la granja penal de Pavón en el 2007. El director de este noticiero, Haroldo Sánchez, conversó con él en exclusiva. Definitivamente yo nunca he actuado fuera del margen de la ley. Todos mis actos, todas mis actuaciones han sido dentro del marco de la ley. Esto es algo que tendrá que ventilarse en los tribunales y definitivamente yo de esta batalla estoy tranquilo porque nunca he actuado fuera de la ley. La CICIG asumió que la justicia en Guatemala estaba trabada por la influencia de Bielman y encontró en las leyes españolas el espacio para acorralar al exministro. Entonces se dispuso viajar a Madrid y golpear las puertas de los tribunales. Basado en el hecho que Bielman, además de ciudadano guatemalteco, es ciudadano español, la CICIG presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional de Madrid para que se lo juzgue como español por delitos cometidos fuera de España. El viaje rindió sus frutos. El 13 de octubre de 2010, frente al edificio donde reside Bielman, fue detenido por su responsabilidad penal en el caso Pavón, tras abrirse la causa en la Audiencia General de España. La causa tramita ahora en Madrid, sin presiones del poder, y el exministro de Gobernación está a disposición de la justicia española e irá a juicio. La causa se inicia en el mes de diciembre del 2010, enero del 2011, en virtud de una visita que me hace a mí como responsable de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el comisionado contra la impunidad, el doctor Dalanese. Él me entrega toda la documentación que necesitamos en principio para poner en marcha la maquinaria judicial, para poner en marcha un procedimiento respecto a un individuo que en esos momentos es un ciudadano español. Esa es la razón por la que España está ejerciendo la jurisdicción. Tras analizar la información aportada por la CICIG, el fiscal Zaragoza consideró que la responsabilidad penal de Bielman es fundada y por eso inició acciones contra el exministro de Gobernación. Como ministro del Interior y como persona que estaba presente allí mismo cuando se producen las ejecuciones o los asesinatos, es el responsable de la fuerza pública, es el responsable de la policía que estaba en el interior de la cárcel. Por lo tanto, consintió, aceptó y permitió, aunque no lo hiciera materialmente, que la fuerza pública llevara a cabo esas ejecuciones extrajudiciales, que la fuerza pública llevara a cabo esos asesinatos. En consecuencia, la responsabilidad es máxima, lógicamente, como jefe de la policía de ese país. Bielman ya no sonríe, ha perdido peso y apenas le queda salir a caminar por Madrid para matar las horas que faltan hasta su condena definitiva. Sabe que en Madrid no habrá impunidad y que seguramente le esperan años en prisión. Tiene penas muy elevadas, tiene penas que pueden alcanzar hasta los 30 años de prisión por cada uno de los delitos, y no hay que olvidar que son 10 los delitos de asesinato que se le han imputado al señor Bielman como ministro del Interior y como responsable de las fuerzas de orden público que asaltaron la granja Pavón y que localizaron y detuvieron y asesinaron a los que se habían fugado del infiernito. Luego, por tanto, la suma de las penas nos llevará, en el caso de que hipotéticamente hubiera una condena, a cumplir un importante periodo de tiempo. Spericen optó por Suiza para esconderse y escapar de la justicia. Consideraba que nadie iría tras sus pasos. Asumía que podía huir de los tribunales.
Finalmente fue atrapado y espera su sentencia en la cárcel de Champ-Dollon, ubicada a pocos kilómetros de Ginebra. En la cárcel de Champ-Dollon, Sperisen cumple la rutina asignada a un preso común. El exdirector de la PNC sabe que sus derechos serán respetados y que no corre peligro de apremios ilegales. Todas las semanas recibe visitas de su familia y aguarda una sentencia definitiva de los tribunales suizos. El prófugo Figueroa, a diferencia de Biellmann y Sperisen, solicitó asilo político en Austria y desde abril de 2008 residió en un pequeño y bello poblado llamado Riedinkreis, a pocos kilómetros de la ciudad austríaca de Linz. Figueroa pensaba que estaba a salvo y que el asilo de Austria era para siempre. Se equivocó. La justicia de Guatemala y la presión internacional de la CICIG lo persiguieron hasta esas bucólicas montañas y lograron abrir un proceso que lo llevó a la cárcel. Figueroa está a disposición de la justicia austríaca, que lo encerró en una cárcel de máxima seguridad en Riedinkreis. Cuando estas personas los cometieron, ostentaban la calidad de funcionarios públicos. En este caso, en este tipo de delitos, hay un interés que trasciende al interés nacional por su juzgamiento. Hay un interés que compete, en derecho internacional se llama, a la comunidad internacional en su conjunto, para que estos casos sean juzgados y no queden en la impunidad. Alejandro Yamatei, director del sistema penitenciario al momento de la masacre de Pavón, esquivó la condena de la justicia de Guatemala. Sin embargo, aparece mencionado en todos los expedientes judiciales y fue señalado por los reos que al momento de la masacre estaban alojados en la cárcel de Pavón. Carlos Benfeld, testigo de cargo en la investigación del caso, aseguró que Yamatei participó de una reunión en la cárcel para proponer un acuerdo mafioso con los reos que manejaban los negocios dentro del penal. Y nos reunimos en un salón y estaba Carlos Barrientos, estaba este colombiano Loco Batres, estaba Cepeda, todo el COD, los asesores, y entró Yamatei con su grupo de asesores y empezaron a platicar. Entonces vino él y les dijo, bueno, yo quiero 100,000 quetzales quincenales. Si no, les destruyo su castillo. Entonces vino don Cepeda y todos platicaron. Dijo, mire, 100,000 quetzales no le podemos dar quincenales. Mensuales sí, no, les dijo, yo los quiero quincenales porque ustedes aquí hacen esto, aquí producen droga, aquí producen secuestros, aquí producen extorsiones. Entonces vino Batres y le dijo, mire, licenciado Yamatei, le dijo, doctor, yo tengo un proyecto que se llama Praxis y está aprobado por la comunidad china. Entonces vino él y le dijo con palabras soeces, a mí su proyecto Praxis y los chinos me valen, puntos suspensivos, aquí el que manda soy yo y aquí se hacen las cosas como yo digo. Y si usted me anda con M, mañana amanece en el infiernito y yo voy a hacer que lo ahorquen ahí. El entonces director del sistema penitenciario eludió describir lo sucedido en Pavón y, en cambio, buscó consenso en la sociedad proponiendo una vuelta de página. Entonces lo que aquí estamos viendo es simple y sencillamente lo que no debe volver a pasar. Aquí lo importante de esto es, tal vez, démosle vuelta a la página, pasó. Yo no me voy a detener a averiguar quién fue el responsable, porque no es mi chance. Yo, sí, investigador no soy. Mi chance es que no vuelva a pasar y dejar sentadas las bases de un sistema que no vuelva a permitir. Pero más importante, que es que el sistema no lo vuelva a permitir, es que la sociedad no vuelva a permitir que el Estado pueda olvidarse del sistema penitenciario, porque ese olvido nos influye a ustedes, a nosotros, a todos los guatemaltecos, en nuestra seguridad.
Por eso es tan importante agarrar los controles. Yamatei siempre justificó los hechos de Pavón y aprovechó su participación en la toma del penal para sostener su campaña electoral a presidente. Ocurrió durante los comicios de 2007, cuando todavía la justicia investigaba su participación en las ejecuciones extrajudiciales. Pavón, le dimos un duro golpe al crimen organizado y demostramos que sí se puede. Y ahora con los últimos acontecimientos, está claro que debe hacerse mucho más. Es el momento que los buenos nos unamos con valor para luchar contra el crimen organizado. No permitamos que Guatemala caiga en malas manos. Acompáñenme en esta lucha contra el crimen para rescatar juntos nuestro país. Dios bendiga a Guatemala. La Fiscalía General y la CICIG tiene otra perspectiva respecto al protagonismo de Yamatei en el operativo de la cárcel de Pavón. Consideran que hay suficiente evidencia para una sentencia en su contra. Sin embargo, hasta ahora, el exdirector del sistema penitenciario está libre de culpa y cargo. Para el organismo multilateral, es paradójico que los 3 jerarcas sometidos a proceso en Europa lo están por los mismos cargos y con los mismos elementos que la justicia de Guatemala ha dejado libre a Yamatei. No obstante las imputaciones en su contra, Yamatei insiste en su inocencia y hasta ha publicado un libro que pretende demostrar que todo es una operación política en su contra. Durante la administración Berger, una banda integrada por asesores presidenciales, ministros y jefes policiales usaron la protección estatal para violar la ley y los derechos humanos. Había tanta impunidad que Bielman usó su propio despacho para decidir las ejecuciones extrajudiciales de la cárcel de Pavón. El caso Pavón, impune durante años, ahora es investigado por los tribunales de Guatemala, España, Suiza y Austria. Es una experiencia inédita que demostró la posibilidad de administrar justicia alrededor del mundo. Si este caso nos muestra que hay justicia, creo yo que esto es un precedente importante para decir que aquí en Guatemala nadie, no importa en qué puesto esté, puede estar por encima de la ley y puede actuar discrecionalmente, aprovechándose de la investidura de ser autoridad para cometer actos ilícitos y actos delictivos como es el caso que se dieron en Pavón. El deber del Estado es no solo de proteger, sino que de garantizar, digamos, la integridad del derecho a la vida. Entonces, no es solo un problema de promover y digamos, respetar, sino que es una obligación activa de defender el derecho a la vida. Yo esperaría que una acción muy concreta, tanto de la Fiscalía General, con el apoyo de la comunidad internacional, le apueste en realidad a sentar un precedente para que se entienda que el Estado no puede ser criminal. Si antes hubiéramos tenido las posibilidades que tenemos ahora de denuncia, de investigación criminal, de persecución y de condena, tendríamos muchísimos casos Pavones en evidencia, no solamente uno. El esclarecimiento, el enjuiciamiento y la sanción a los responsables del caso Pavón es fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala. Guatemala, no habrá verdadera democracia sin justicia.